Hace alrededor de 50 años, no, más de 50 años, porque esto ocurría en el segundo quinquenio de la década de 1950, ¿no? Por ese entonces había un personaje que alborotaba el cotarro, o como dicen en España, el cortijo político peruano. Este señor se llamaba Eudosio Rabines, ¿no? Y en los años 30 había sido secretario del Partido Comunista aquí en el Perú y también había intervenido en la Guerra Civil Española, ¿no? Había sido combatiente republicano. Después renegó del comunismo, se convirtió en un furibundo anticomunista y terminó aliándose y entendiéndose con todos los intereses del gamonalismo y de la plutocracia de entonces, ¿no? Era muy amigo de don Pedro Beltrán, que dirigía el diario La Prensa. Y claro, quienes ya peinan canas recordarán que el diario La Prensa, ¿no? Defendía pues el libre mercado y no a los controles, etcétera. Y entonces por esa sola razón estaba siempre en dimes y diretes con el diario El Comercio, que más bien proponía un cierto controlismo, ¿no? Y en fin, tenía otra manera de ver las cosas y de ver el mercado sobre todo. Pero siempre estaban, repito, ¿no? Lanzándose pollas y diciéndose cosas, ¿no? Los Miró Quesada por un lado y Beltrán, Rabines y compañía, y todo el grupo de La Prensa de entonces, ¿no? Que era un grupo brillante, dicho sea de paso, no otra cosa ya es el contenido, pero que había gente brillante indudablemente la vi. Bueno, Rabines también tenía un semanario que se llamaba Vanguardia, y desde ese semanario atacaba también al Comercio, a los Miró Quesada. Y cuando no lo podía hacer así directamente en el semanario, entonces tuvo acceso vía un programa en el Canal 9, si no me equivoco, ¿no? Que tenía dos lindas asistentes, ¿no? María Elena Rey y Nancy Simon, ¿no? Y también en ese programa televisivo, Rabines pues se dedicaba a despotricar, ¿no? De todos los intereses del comercio y de los Miró Quesada, etc. Pero el comercio nunca respondía, nunca. Yo recuerdo que el director, si no me equivoco, ¿no? Del suplemento dominical del Comercio, que era muy bueno en esa época, muy buen suplemento, muy superior al que hay ahora, era el doctor Francisco Miró Quesada Cantuarias, ¿no? Ilustre filósofo y catedrático universitario. Y entonces un día lo abordaron los periodistas y le dijeron, doctor Miró Quesada, una pregunta, ¿por qué el Comercio nunca le contesta a Eudosio Rabines? Y Eudosio Rabines permanentemente, ¿no? Ataca al comercio, ataca los intereses de los Miró Quesada, etcétera, y ustedes nunca le dicen nada, nunca le responden. ¿Por qué? Y entonces la respuesta del doctor Miró Quesada fue la siguiente. Ah, ¿por qué? Porque a esos microbios les administramos la penicilina del silencio, ¿no? Bueno, efectivamente, pues no es una penicilina efectivísima, ¿no? La del silencio, ¿no? Y esto me recuerda que antes el orden establecido, esto también lo decía el famoso crítico Arbujbal, el orden establecido ante, digamos, las denuncias o los ataques o los reclamos de los disidentes y de los contraculturales y contestatarios. Entonces tenía dos maneras de acallarlos, ¿no? Una era meterlos en la cárcel, ¿no? Sencillamente así de simple, y la otra era meterlos en el manicomio, ¿no? Dice muy bien este famoso crítico norteamericano que eso era antes. Pero ahora el orden establecido ya a los disidentes y contestatarios y a los que no están de acuerdo con el sistema ya no los mete en la cárcel ni en el manicomio. Ahora les hace algo peor. Ahora los incorpora,
al orden establecido. Y que es otra manera de callarlo, pues más efectiva, ¿no? Una vez que formas parte del sistema, entonces tienes que callarte, ¿no? Porque no te conviene, pues, sublevarte contra los intereses del statu quo, ¿no? Bien, una de las cosas que el sistema, el establecimiento o establishment ha callado sistemáticamente es el tema del lesbianismo y el tema de las lesbianas en general, ¿no? Cuanto a homosexualidad, el sistema solamente admite, vía los medios, ¿no?, la caricatura que se hace, ¿no?, del homosexual pasivo, ¿no?, del afeminado, ¿no?, del que es un prototipo de la mariconería, ¿no?, de lo que vulgarmente se llama el rosquete, ¿no? Pero nada más, hasta ahí nomás llega la caricaturización, ¿no? Pero del activo no dice nada. Y de la lesbiana, bueno, ni de la lesbiana llamada machona o virago, o la otra, ¿no?, la femenina, o así, tampoco no dice nada. Ahora yo, en mi libro más reciente, Smorgasbord, que tiene un título a la sueca, yo he dado las razones de este silenciamiento que es sistemático además, y no solamente aquí, no en todas partes. Pero de estas razones, como comprenderán los televidentes, serán en este caso, sobre todo en este caso secundarias, porque tenemos una invitada que juntamente con otra persona han publicado un libro, que es una antología, ¿no?, sobre la literatura sudamericana de temática lésbica. Y entonces después de este segmento vamos a conversar con ella y vamos a preguntarle cuáles son o cuáles cree que son las razones, ¿no?, de este sistemático silenciamiento, ¿no?, de esta figura que se le presenta pues así medio enigmática o repelente o las dos cosas a un tiempo al sistema, ¿no? Pero en realidad esto es muy antiguo. Vean, yo he referido aquí algo concerniente a sucesos de hace medio siglo, pero les voy a referir lo siguiente. Alguna vez hace muchos años también lo dije, pero bueno, habrá muchos televidentes pues que no lo vieron. Vean, yo recuerdo que cuando estaba en el Canal 14, ¿no?, se cumplían, yo estaba en el Canal 14 en 1998. Bueno, y entonces recuerdo perfectamente que en 1998 se cumplían 40 años de televisión en el Perú, porque hasta donde yo tengo noticia, la televisión aquí oficialmente por lo menos se inició en 1958, ¿no? Bueno, entonces habían transcurrido pues 40 años, ¿no? Y nadie en televisión había presentado a una lesbiana, no nadie. Entonces yo me atreví, ¿no? Me atreví a presentar a una lesbiana del MOL, una persona muy coherente, muy simpática, ¿no? Y entonces tuvimos un diálogo fructífero, interesante. Posteriormente vino otra, también del MOL. Y lo mismo, ¿no? Discutimos algunos puntos relacionados con esta conducta, este tipo de conducta sexual. Y eso ocurrió, repito, 40 años después, ¿no? O sea, yo fui, de haberse inaugurado acá la televisión, o sea, yo fui el primero que presentó a una lesbiana en televisión, ¿no? Después, cuando vine aquí al Canal 7, ¿no? Presenté, creo que fue en 1965 o algo así, perdón, en el 2005, creo, a Norma Mogrovejo, que acaba de publicar 2 libros, ¿no? hasta un tercero, me parece, que era ya una antología, sobre el lesbianismo, ¿no? Y lo mismo, tuvimos una conversación. Recuerdo que estuvo ahí presente, si no me equivoco, porque estaba ahí, sí, el doctor Quiapo, Leopoldo Quiapo, ¿no?, ilustre psicólogo. Y fue también muy remunerativa esa entrevista, etc. Y yo también dije, vean, aquí en el Canal 7 por primera vez, y ya pues habían transcurrido más de 45 años, creo, porque tampoco nadie había entrevistado a una lesbiana. Bueno, yo cuento esto porque creo que puede ser muy sintomático y muy ejemplificativo de un silenciamiento, repito, sistemático, y de una reticencia, además, a enfrentarse a estos seres pues, que se les antojan pues, medio raros o inadmisibles al sistema, ¿no? Entonces, ahora que se acaba de publicar,
quiero mostrar esto. Se acaba de publicar este libro, Voces para Lilith, literatura contemporánea de temática lésbica en Sudamérica. Es una compilación de Melissa Gessi y Claudia Salazar. Si la cámara, por favor, toma, ¿no? Voces para Lilith. Esta Lilith, ¿no? Según antiguas leyendas, fue la primera mujer de Adán, pero no quiso someterse a este. Y entonces es la personificación, o así ha pasado al menos a la historia, de la mujer independiente y rebelde, ¿no? Tiene también una serie de versiones medievales, incluso como bruja, pero siempre, digamos, en el lado de los que dicen no, ¿no? Y bueno, me parece muy oportuna la elección, ¿no? En este caso del nombre. Pero vean, ¿hasta qué punto será grande el desconocimiento que hay? Que estamos ya a una buena cantidad de años, exactamente, bueno, 80 años, ¿no? De la publicación de un clásico de la literatura lésbica, que es el libro de Radcliffe Hall, El Pozo de la Soledad, ¿no? The Well of Loneliness. Es un libro acerca del cual además se han escrito libros. Yo alguna vez, no recuerdo, hace muchos años me ocupé de este caso. Es un caso emblemático, es un caso importantísimo. Pero también comprobé que acá nadie conocía a Radcliffe Hall, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? Y a pesar de que la traducción del Pozo de la Soledad ya se había publicado en 1944. 1944. Se hace una buena cantidad. Hubo una segunda edición en 1955, pero ya en el 44. Bueno, no, hubo un desconocimiento abismal. Yo he traído acá algunos libros acerca de la autora y también El Pozo de la Soledad para que lo conozcan ustedes. Pero me están indicando que se ha vencido el tiempo del primer segmento, de modo que vamos aquí a hacer una pausa y ya volveremos.